Bueno, pues buenas tardes, estamos en la tertulia El Compás. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la librería La Lumbre, no sé si están escuchando, pues que nos ceda este espacio tan estupendo. Y lo segundo, agradecer a Paco González Redondo, Francisco González Redondo, que es un lujo recibirte, pues que nos dé esta charla que lleva por título, ¿dónde lo tengo? Sí, Militares colaboradores de Torres Quevedo, de Alfredo Quindelán a Franco. Voy a presentar un poco a Paco, leer el currículum entero es inviable, pero por lo menos unas notas, ¿no? Es doctor, tiene 2 doctorados, es doctor en matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid, es doctor en filosofía de la ciencia por la Complutense, profesor titular de historia de la ciencia, también en la Complutense, y está en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. Está en algún grupo de investigación, tengo localizado uno que es Ciencia y Ciudadanía, Análisis y Consecuencias. Bueno, este hombre es un ciclón, no para, me manda en WhatsApp todos los días las innumerables charlas que da, entrevistas, publicaciones. Bueno, todo esto para decir que es un grandísimo divulgador de la ciencia. Y ya lleva 3 décadas con esta actividad. No solo en el campo científico, que tiene bastantes publicaciones, sino como corresponde a un divulgador en prensa y en radio. Y de hecho podéis escucharle los sábados en el programa Del Cero al Infinito, de Onda Cero. Bueno, imparte multitud de conferencias en muchos espacios, algunos académicos, otros cívicos o culturales, organiza congresos, organiza seminarios, cursos y es comisario, ha sido comisario de varias exposiciones, actualmente 2, una dedicada a Blas Cabrera y la ciencia española entre 1936 y 1940 en la Facultad de Educación, y otra tenías ahora en el CSIC sobre Torres Quevedo. Bueno, decía que es un gran divulgador de la ciencia y de la ingeniería, no solo en términos productivos o cuantitativos, sino también, yo creo, desde un punto de vista cualitativo, como tendréis ocasión de constatar a continuación, y también si echáis un vistazo a las cantidad de conferencias que tiene colgadas en YouTube. Comprobaréis que sus conferencias son amenas, son dinámicas, con mucho sentido del humor, y también comprobaréis que tiene una enciclopédica cultura científica. Es un lujo recibirte aquí, así que muchísimas gracias, Paco. Os dejo. Después de presentaciones como la que habéis oído de Pedro, normalmente la audiencia se echa a temblar, porque lo primero que piensan es, al conferenciante le va a dar un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y se va a pasar 10 minutos llevándole la contraria a Pedro con tal de seguir hablando de sí mismo. Bueno, pues no os preocupéis, que no tenemos ni un minuto que perder, porque tenemos que hablar de Leonardo Torres Quevedo. Y Leonardo Torres Quevedo no es cualquiera. Claro, como estamos en España, tenemos que saber quién es Torres Quevedo por lo que nos dicen los extranjeros. Por ejemplo, lo que dijo Maurice Docan en 1930 en las páginas de Figaro. Leonardo Torres Quevedo debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. ¿Y por qué dijo eso Maurice Docan, el presidente de la Sociedad Matemática Francesa, de un español? Bueno, entre otras cosas, porque sabéis, y quizá habéis venido a esto, que Torres Quevedo, el 8 de agosto de 1916, inauguró en Niágara, en el Parque del Niágara, el primer teleférico para personas del mundo. Y lo importante no es que pasase eso hace más de 100 años, lo importante es que hoy, si vais a Niágara, os podéis seguir montando en el mismo transbordador que llamó él, el primer teleférico para personas de todo Norteamérica, clon del primer teleférico para personas del mundo que se construyó aquí en España, de acuerdo con sus patentes, en 1907. Un tema fascinante, ¿verdad que sí? Pues hoy no toca, porque hoy tenemos que hablar de esto que viene aquí. Entonces, si alguien ha venido aquí a aprender sobre la obra en automática de Torres Quevedo, pues efectivamente tendríamos que contar que en el año 14 presentó su primer ajedrecista automático en París. Y si en España en el año anterior no se habían enterado realmente de lo que había presentado, en París sí que se enteraron, ¿verdad? La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre.
Eso decía el periódico Le Matin en junio del año 14. La máquina que sabe jugar al ajedrez. Ese era el invento de Torres Quevedo. Una máquina que luego ha estado funcionando hasta el año 1978 al menos, cuando derrotó al joven entonces rey Juan Carlos, porque la máquina derrota a cualquiera, da lo mismo plebeyos que reyes, la máquina siempre gana. Bueno, esto tiene juicio también internacional, claro que sí, hoy en día, y desde el año 2012, en el blog oficial de Google, cuando les explicamos qué era este ajedrecista, yo creo que lo debieron entender bastante bien porque, como podéis leer, resulta que caracterizan el ajedrecista de Torres Quevedo como el primer computer game de la historia. No digáis nunca videojuego, porque aquí no hay vídeo. Juego de ordenador, sí, computer game. Eso es lo que decían entonces. Un tema fascinante para tratarlo, ¿verdad? Pues hoy no toca, ya lo hemos dicho, que eso no toca para nada. En 2020 estaría muy bien hablar de esto, el centenario del aritmómetro electromecánico. Probablemente el primer computador de la historia. Estáis viendo el teclado, el órgano de introducción de datos, ya estáis viendo también la impresora, el órgano de salida. ¿Y a la izquierda qué estáis viendo? Pues la CPU, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, este es el primer computador digital electromecánico de la historia. Pero no porque lo diga yo. Cuando se organiza en París el Congreso Internacional, y una exposición sobre 350 años de informática, desde Pascal en adelante, pues el ordenador. Y en el ordenador, ¿quién es el primero que aparece? Pues Leonardo Torres Quevedo con su aritmómetro electromecánico, claro que sí. Y cuando ponemos el cuadro general con todos los aparatos que mecanizan, automatizan, etcétera, el cálculo, desde las piedrecitas, los cálculos hasta el ordenador, ¿qué tenemos entre medias? Los fracasos de Babbage, las máquinas que sí son efectivas de la Segunda Guerra Mundial, y entre medias, ¿qué tenemos? A Torres Quevedo en 1920, el aritmómetro electromecánico. Claro que sí, fascinante, ¿a que sí? Pues no toca, porque de lo que tenemos que hablar es de Torres Quevedo y de los militares. Y a eso vamos a hablar. Y el primer militar, referencia de Torres Quevedo, es un héroe de la Guerra de Cuba. Ciertamente Cervera no es el héroe. Cuando se escribe qué héroe estuvo en nuestra Guerra de Cuba está Joaquín Bustamante y Quevedo, primo hermano de Leonardo Torres Quevedo, que si Torres Quevedo había nacido en esa casa en Santa Cruz de Iguña, que hoy existe, la placa metálica esa que veis ahí en bronce, a quien recuerda no es a Leonardo, es a su primo Joaquín Bustamante y Quevedo. Si miramos en Wikipedia quién es este inventor, tenemos en el Museo Naval de Madrid también, pues nos cuentan que era un gran militar, pero también inventor de torpedos, etc. Y esta es una referencia muy importante para Torres Quevedo porque es su primo mayor. Y claro, el primo mayor de muchos primos hermanos pasando muchos veranos juntos, que además ha ido a academias militares donde se forma científicamente de manera sólida a nuestros militares en el siglo XIX, es una referencia para un jovencito Torres Quevedo que quiere emular a su primo el mayor, va a estudiar ingeniería de caminos. Y se va a desplazar al acabar la carrera al Valle de Iguña. Y allí va a patentar su primer invento con 35 años, nuestro Leonardito. Ya es un ingeniero de caminos madurito, el teleférico para personas, el primer sistema de transporte por cable concebido específicamente para el transporte con seguridad de personas. Pero nuestro Leonardo no es un Leonardo da Vinci que hace bocetos y ahí se quedan para que, bueno, 300 años más tarde, 400 años más tarde alguien los estudie. No, él su patente la somete al juicio de las oficinas de patentes de todo el mundo. Alemania, Suiza, Austria, Francia, Italia, todas las oficinas de patentes analizan su proyecto de teleférico para personas. Lo que pasa es que los ingenieros, las empresas de 1887 no están preparadas para ponerla en funcionamiento y el primer teleférico para personas tendrá que esperar hasta 1907 en el Monte Ullía para convertirse en realidad también en nuestra España, no en Austria ni en Alemania, en nuestra España, 1907. El del Niágara es un clon de este. Pero hemos visto que entre medias hay 20 años de distancia entre 1887 y 1907. ¿Y a qué se ha dedicado Torres Quevedo que no ha tenido éxito en 1887? Pues, por ejemplo, a mecanizar el cálculo. Hasta Torres Quevedo existen máquinas que suman, restan, multiplican y dividen. Vale, muy bien. Y Torres Quevedo dice, pero eso ya está más que obsoleto. Yo quiero crear máquinas que computen funciones continuas. Por ejemplo, que igualadas a cero, pues tengamos una ecuación polinómica y la máquina nos halle las raíces de esa ecuación, nos resuelva esa ecuación. Los modelos de demostración que hará en ese final del siglo XIX serán para ecuaciones de segundo grado.
pero sus concepciones teóricas que veis a la izquierda, pues llevarán a la concepción general de máquinas de cualquier grado. Las va a construir después, pero lo importante es que termina el siglo XIX convertido en la máxima autoridad mundial en la mecanización del cálculo, de momento con tecnología mecánica, que es hasta donde llega. Vale. ¿Qué se puede hacer con un genio de este tipo en España? Pues no quiere ser catedrático de universidad, y mejor para él, en ese momento, le hacen académico de ciencias. Se ha convertido en la figura de referencia de la ciencia española al acabar el siglo XIX, porque tiene presencia internacional que nuestros matemáticos, desde luego, y físicos, no tienen. Tenemos a Cajal, que sí la tiene, Cajal por un lado y Torres Quevedo por otro. Pero la humanidad tiene un problema científico-tecnológico que resolver en ese cambio de siglo, y ese problema es la solución del problema de la navegación aérea. No sabemos volar, no tenemos alas, somos mamíferos terrestres y si queremos volar necesitamos, por ejemplo, llenar de un gas más ligero que el que nos rodea, una bolsa, preferiblemente darle una forma ahusada, fusiforme, para que penetre en el aire y motorizarlo. Y el sistema que tienen los franceses es, en esa bolsa, pues poner una barquilla muy larga para que el peso de la barquilla con los motores no doble por el centro esa envuelta. Todo ese cordaje, como os podéis imaginar, presenta una resistencia al viento, al movimiento relativo del aire, tremenda y no es muy efectivo, pero por lo menos es elástico. Si eso se chocase con algo, pues bueno, rebotaría. Los alemanes dicen, no, hay que dar estabilidad de forma a esa envuelta, introduciendo toda una estructura metálica y luego ya lo cubriremos con una lona por fuera y por dentro bolsas independientes llenas de hidrógeno, por ejemplo, que es un gas más ligero que el que nos rodea. Vale, conservamos la forma, pero en caso de impacto, ¿qué va a pasar? Pues que la estructura entera va a reventar, van a saltar chispas y aquello pues, puede acabar en desastre. Esto es lo que está pasando en Europa. ¿En España qué tenemos? En España tenemos desde 1896 un servicio de aerostación militar que, bueno, poquito a poco pues va intentando formar pilotos de globo montados en cestas. Vamos adquiriendo algún globo aerostático en Francia, prioritariamente, quizá también en Alemania. Bueno, y los hay de dos tipos. Esféricos para ascensiones libres, ascendemos y luego el viento que nos lleve a donde quiera, intentamos calcular hacia dónde va, y bueno, pues soltamos gas para descender y a ver si no nos matamos cayendo. Y hay otra posibilidad, que es que los globos sean cautivos, con un torno, etcétera, para observaciones, fotografías, levantamiento de planos, etcétera. Eso es lo que tiene nuestro ejército. Y en ese año, 1901-1902, Torres Quevedo está diciendo, voy a dar un salto mucho más allá. Voy a concebir un sistema de dirigibles que reúna las ventajas de los dirigibles flexibles franceses, las ventajas de los dirigibles rígidos alemanes, pero que elimine todas sus desventajas. Y va a concebir un sistema autorrígido, formado por triángulos de cuerda, todos con los vértices asidos a tres largueros que van de proa a popa, van por aquí, tres largueros, tres cuerdas, de tal manera que cuando inyectemos gas a presión, y la presión interior es más o menos la misma que la exterior, todo el sistema se vaya extendiendo, autorrigidizando. Cuando esté inflado va a funcionar como si fuese rígido, pero no hay ningún elemento rígido, son todo cuerdas que se han tensionado. Bueno, pero Torres Quevedo dice, ya, pero yo no tengo nuevas ideas como Leonardo da Vinci y ya está. Yo someto mi invención a las oficinas de patentes y presento notas a las academias de ciencias para que evalúen mi invención. Somete su obra al juicio de las autoridades más importantes del mundo en esos campos. Bueno, pues en España, José Echegaray, para la Academia de Ciencias, emitirá un informe, por supuesto laudatorio, y también la Academia de Ciencias de París, que es el juicio que le interesa realmente a Torres Quevedo, no sus colegas ingenieros de caminos de Madrid, sino autoridades en principio independientes de la Academia de Ciencias de París, que dicen que eso hay que probarlo cuanto antes, porque esto sí va a resolver un problema que no resuelven ni los franceses ni los alemanes con los sistemas que habéis visto. Vale, pero esto hace falta ponerlo en marcha. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues necesitamos a los únicos que en España tienen capacidad y conocimiento en el mundo de la aerostación, los militares. Y Torres Quevedo somete su proyecto al Servicio de Aerostación Militar, que en ese momento pues, dirige Pedro Vives Vich, el que en cualquier libro aparecerá como el pionero, el creador, el padre de la aeronáutica española. Vale, y emite su informe Pedro Vives y lo tenéis ahí. ¿Y qué dice Pedro Vives Vich? Que lo siente mucho, pero que el Servicio de Aerostación Militar ni tiene medios, ni tiene ganas de hacer ensayos en Guadalajara con los proyectos que le está proponiendo Torres Quevedo.
El informe de Pedro Vives se somete a la sección de ingenieros, que son los que oficialmente dan la respuesta al Consejo de Ministros, que es de donde ha emanado la solicitud de informe. Bueno, ahí lo estáis viendo, no debe ocuparse el parque aerostático de esto, todo esto está fuera de su esfera de acción y no vamos a emplear los recursos que tenemos en las invenciones de un ingeniero civil como Leonardo Torres Quevedo. Pero claro, Torres Quevedo no solo quiere el juicio de las autoridades españolas, a él lo que le interesaba es saber que los franceses en numerosas revistas están reproduciendo el informe que había planteado la Academia de Ciencias de París diciendo que esto se tiene que poner cuanto antes en marcha. Pero claro, es que Torres Quevedo quiere más juicios y recibe también el juicio de los británicos. Y estos no son tan optimistas, porque se ha matado, ahí lo estáis viendo, Severo, se ha matado unos meses antes con un dirigible lleno de hidrógeno, con un motor de combustión cerca de la envuelta y fumando en la barquilla. Pues claro, aquello ha reventado. Obviamente, tanta imprudencia. Y lo que dicen es que nadie pruebe más dirigibles. Los humanos no deben montarse a probar dirigibles porque son bombas voladoras, mientras la fuerza de poder siga siendo un motor de explosión de combustión. Y si fuese eléctrico todavía, pero no lo es. Y entonces Torres Quevedo ve una clave. No me dejan probarlos porque en España los militares no quieren y me aconsejan que los humanos, cuando yo lo tuviera en su caso, no se monten en los dirigibles. ¿Qué tengo que inventar entonces? El mando a distancia. Y eso es lo que va a inventar. El concepto dron no es del siglo XXI, ni es israelita, ni es americano, ni nada que se parezca, es español. Es una patente que presenta desde España Torres Quevedo a Francia, a la Oficina de Patentes de Francia, en 1902, en diciembre de 1902. Lo va a llamar Telequino y al año siguiente lo va a presentar en Estados Unidos, en el Reino Unido y también en España. Bueno, aquí tenéis la británica y la francesa. Pero Torres Quevedo estáis viendo que no presenta proyectos y ya está. Que si en su cabeza tiene una nueva concepción de máquinas de calcular es porque ha construido un modelo de demostración y lleva a la Academia de Ciencias de París o a donde sea las dos cosas, una memoria teórica, una nueva ciencia y una máquina que demuestra esa ciencia. Pues aquí pasa lo mismo, si tiene concebido el mando a distancia es porque tiene un mando a distancia construido o a punto de construirlo y lo lleva a Francia también y lo presenta en una sesión de la Academia de Ciencias de París, un modelo de demostración que deja al mundo empatado. Pero no que lo digo yo, lo podemos leer todos, el Daily Messenger, el New York Herald, bueno, eso es en inglés, el Mensajero, como se dice, en la Kölnische Zeitung, en todos los idiomas del mundo, decenas y decenas de personas que están analizando lo que ha presentado Torres Quevedo en París y que están temblando, porque puede teledirigir, no dirigibles que no existen todavía, porque el de Zeppelin se ha estrellado y los de Santos Dumont son inefectivos, no ineficientes o como se diga. El tema es que puede teledirigir torpedos y ya no va a hacer falta una armada de acorazados, de cruceros o de destructores, sino la Armada Española con telequinos, lanchas torpederas, puede volver a ser la reina de los mares. Bueno, este sueño imperial está muy bien, pero está el problema que tienen los drones hoy, el de la sintonía, y esto no fructificará. Pero en 1903 eso es lo que se están temiendo. ¿Pero qué pasa en nuestro 1903? Que como hemos perdido la guerra en 1908, hemos tocado fondo, parece que por momentos históricos muy peculiares, todos los españoles estamos unidos, más o menos, intentando salir de la crisis. Los conservadores han creado el Ministerio de Instrucción Pública en 1900, en 1901 1902 los liberales van a poner en marcha becas de excelencia para que nuestros jóvenes salgan a europeizarse, y en 1904 van a crear para Torres Quevedo un centro de ensayos de aeronáutica, que se va a situar además en el frontón Betty High de Madrid, con fondos del Ministerio de Fomento. Ese frontón Betty High en Chamberí, que estaba vacío, porque desde 1897, por los problemas de los amaños de las apuestas, etcétera, aquello fue un escándalo con los suicidios de la gente, no se jugaba a la pelota, porque en realidad no era un frontón para jugar a la pelota, era una casa de apuestas con una excusa, el juego de la pelota, tongos, etcétera, y por tanto duró muy poquito. Como está vacío, lo alquila Torres Quevedo con muy poco dinero, no le va a costar apenas, porque necesita hacer las pruebas de teledirección de vehículos con su telequino y sobre todo construir en esta pista, cubriéndolo con unas lonas. El Betty High estuvo cubierto desde el año 5, para hacer aquí la construcción de la envuelta del dirigible. Y eso es lo que va a hacer con su primer colaborador militar. Y entramos ya directamente en materia. Y el primer colaborador va a ser Antonio Peláez Campomanes y García San Miguel. Bueno,
analizando las hojas de servicio, pues vemos cómo es capitán de ingenieros en febrero del año 4 y en el momento en que accede al grado de capitán, pues tiene una posibilidad de que un civil pueda reclamarlo. Y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo, y en comisión de servicios va a tener desde febrero del año 4 trabajando y pagándole bien a Peláez Campomanes. Es un ingeniero de telégrafos. ¿Qué es lo que necesita Torres Quevedo? Alguien que construya un telequino efectivo, un telequino que se pueda poner a teledirigir vehículos. Y eso es lo que va a hacer en el Betty High. Y para 1905 ya existe ese telequino. Este es el taller del frontón Betty High y ahí tenéis el telequino efectivo. ¿Y dónde va a montar Torres Quevedo el telequino? Todavía no tiene dirigibles, los va a empezar a construir después. Primero quiere teledirigir. ¿El qué? Madrid Central, el primer coche eléctrico con baterías eléctricas, motor eléctrico teledirigido de la historia, fue un vehículo, un coche construido por Torres Quevedo al que le puso el telequino y lo teledirigió en la cancha del Betty High. Invitó a las demostraciones a los profesores y alumnos de la Escuela de Industriales de Madrid y allí en esa pista que habéis visto pues fue teledirigiendo con su telequino ese coche. Las pruebas están relatadas en los órganos de expresión, en las revistas de los ingenieros industriales. Y además invitó al alcalde de Bilbao, el señor Bilbao, se apellidaba así, para que viera, porque al fin y al cabo Torres Quevedo se había criado en gran parte en Bilbao, viera lo que estaba haciendo. Porque lo que está haciendo además es convertir el Betty High en un astillero. Va a construir en el Betty High un barco eléctrico con baterías eléctricas, motor eléctrico, servomotores, para teledirigir barcos, no solo coches, sino también barcos en el estanque de la Casa de Campo de Madrid o en el puerto de Bilbao. Y eso es lo que va a hacer, y tenemos los planos, pues no solo de los telequinos para los coches, sino también los telequinos para los barcos y para los dirigibles, en su caso cuando los tengamos. Y en la hoja de servicio de Peláez, pues tenemos cómo en el otoño del año 5 se fue a Bilbao con Torres Quevedo para efectuar las pruebas del primer barco teledirigido de la historia, el bote Vizcaya, en el puerto de Bilbao. Las dimensiones del telequino vienen a ser más o menos estas, con lo cual os podéis imaginar la eslora de ese barco. Lo teledirigió a más de 2 millas, encendemos el motor, más deprisa, más despacio, a babor, a estribor, subimos la bandera, bajamos, retrocedemos, etcétera. Siempre con una efectividad total. Pero no porque lo diga yo, es porque también la prensa, por ejemplo The Times, estuvo allí para certificar lo que estaba pasando, el asombro mundial ante lo que Torres Quevedo presentaba. Y el éxito de las pruebas pues hace que sus colaboradores se escriban entre sí. Entonces un jovencito, Alfredo Quindelán, escribe a Torres Quevedo diciéndole: dele usted recuerdos a Peláez, allí que está usted en San Sebastián. Con lo cual ya entra, y teníais ganas de que entrase, el primer protagonista que habéis visto en el título de la conferencia, Alfredo Quindelán Duani, el primer colaborador y el segundo colaborador fiel de Torres Quevedo, que va a hacer eso. Ya tenemos el telequino, ahora ya podemos empezar a construir en la cancha el dirigible. Lo primero que va a hacer Quindelán, cubrir el frontón, pero es el mismo el que nos lo ha ido contando en la documentación que hemos ido encontrando, ¿no? En marzo del año 5 me propuso el señor Torres Quevedo, por medio del coronel Urzaiz, que la auxiliase, etc. Y es lo que va a hacer, y en ese otoño del año 5, pues ya le cuenta a Torres Quevedo cómo las telas para la envolvente del globo están muy adelantadas, mientras está con Peláez en Bilbao probando el telequino. Es un colaborador fiel en el que Torres Quevedo confía absolutamente, le da fondos y le da la autorización para viajar a París a adquirir pues más lonas o motores, hélices, todo lo que queramos, ¿no? Bueno, aquí he seleccionado, como le cuenta, que ha estado viendo a Le Vavasseur para comprar motores y luego va a ir a Boissin a ver hélices, etc. Todo es una confianza absoluta con Malet o con todos los que corresponda. Para la primavera del año 6, ese frontón Betty High ha sido muy efectivo, ha sido el sitio adecuado, se ha podido construir la envuelta, y lo que va a haber que hacer es pues inflarla, pruebas de inflado y convertir ese globo en un globo dirigible, ponerle motores, etc. Para eso va a hacer falta irse a Guadalajara, donde están los militares que saben manejar globos no dirigibles, y pide los permisos correspondientes desde el Centro de Ensayos de Aeronáutica a los ministerios de la Guerra y de Fomento para que se hagan las gestiones. Y el 23 de abril pues ya le empiezan a dar los permisos. ¿Por qué? Porque en junio ya ha terminado de construir su dirigible. Ha simplificado mucho la estructura interior, de tal manera que ha eliminado elementos innecesarios, porque una cosa es un proyecto cuando todavía no has construido nada en 1902 y otra cosa es ya la construcción efectiva en 1905-1906 de ese globo dirigible. Y lo tiene inflado y lo saca del Betty High y se lo lleva al gasómetro de Madrid. Cuando vais al rastro, a la parte sur del rastro,
veis un parque, una chimenea, bueno, estos son restos de lo que fue el gasómetro, allí estaba el gasómetro, el parque del gas, ¿no? Bueno, pues allí infló el globo dirigible. En principio estaba desinflado, fofo, flácido, lo llevan unos carros, empieza a inyectar gas del alumbrado, que es más ligero que el que nos rodea, aunque no tiene tanto poder ascensional como el hidrógeno, y se va tensando, esas cuerdas interiores se van tensando, hasta que adopta la figura que necesitamos. Es elástico entero, es una colchoneta, pero cuando colguemos los pesos de la barquilla, motores y demás, todos esos pesos se van a distribuir uniformemente por toda esa viga interior y no se va a doblar por el centro. Bueno, ya tenemos inflado el globo. Y primer problema con Alfredo Quindelán, porque hemos puesto lo de colaboradores en el título entre comillas, como habéis visto. Alfredo Quindelán se está entusiasmando. Se ha dedicado a inflar. Este que aparece por aquí, este es Alfredo Quindelán. Este señor que está con brazos en jarras es Alfredo Quindelán. Este señor es Alfredo Quindelán. Ha asistido al inflado del globo, ha dirigido al inflado del globo. Cuando el Real Aeroclub de España, que se ha creado en 1905, establece la relación de ascensiones que se han verificado durante el año 6, pues en el globo no sé qué, en el globo no sé cuánto, Quindelán no se refrena porque es vicepresidente del Real Aeroclub y dice, me ponéis a mí, que yo también he hecho ensayo de estabilidad de forma, el inflado, pero lo pone como si fuese una ascensión. Se está identificando con la obra, es muy bueno, pero tiene sus riesgos. Y os preguntáis, bueno, muy bien, ¿y Franco qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? No tendréis prisa, ¿verdad? Mejor, porque todavía queda un ratito. Las condiciones para las colaboraciones, claro, sí, vamos a irnos a Guadalajara, pero Vives no le va a dejar esto gratis, le va a poner unas condiciones importantes para prestar el apoyo de la tropa de aerostación que está en Guadalajara. Y escribe desde el primer cuerpo para dar el éxito que queremos todos que tenga mucho éxito, por supuesto, pero los recursos no van a ser los del centro de ensayos nuestro que tenemos en Guadalajara, van a ser los suyos, los de Torres Quevedo, que tiene que pagar por ello. ¿Qué tiene que pagar? 0,70 pesetas a los sargentos por cada hora de trabajo y 0,40 a los cabos y 0,25 a las tropas. El hidrógeno también lo tendrá que pagar y además las pruebas se harán cuando no tengamos otra cosa mejor que hacer nosotros. Vale, ya sabemos las reglas del juego, las acepta Torres Quevedo y traslada su dirigible a Guadalajara. Quindelán, las mismas lonas que había utilizado para cubrir el Betty High, se las lleva para montar esa megatienda de campaña en un extremo del polígono de aerostación y va a ir convirtiendo ese globo en un dirigible. Completa la adquisición de las hélices, completa la adquisición de los motores y la cosa va funcionando y en la primavera del año 7 recibe Quindelán la visita del general inspector, que tiene que emitir informe de lo que se está haciendo allí. Y el informe que emite es el que podéis leer ahí. Torres Quevedo no existe, pero el señor Quindelán está inventando un globo dirigible y le felicita por haber inventado un globo dirigible. Bueno, esto en principio Torres Quevedo no lo conoce, porque esta es la hoja de servicios, esto es secreto, los pasados 50 años los podemos ver ya todos en los archivos, pero esto Torres Quevedo no lo conoce. Lo que sí va a conocer Torres Quevedo es el episodio de Quindelán desobedeciendo las órdenes en un certamen deportivo, aeronáutico, aerostático, en Valencia, que dice, viene una tormenta, aquí no sale ni un solo globo. Y Quindelán, por sus narices, dice, pues yo salgo. Entonces ha desobedecido una orden que prohíbe a los militares que salgan con esos globos porque se avecina una gran tormenta. Bueno, pues Quindelán desobedece, el globo se pierde, se estrella contra el mar, flota, bueno, toda una historia que le hubiese supuesto un consejo de guerra. Y tienen, cuando lo salvan, porque consiguen salvarlo después de 2 días, un mercante británico, tienen 2 opciones los militares. O le hacemos un consejo de guerra o lo convertimos en héroe. ¿Qué queda mejor en la España de 1907 ante un militar? ¿Un consejo de guerra entre ellos o lo convertimos en héroe? Lo convertimos en héroe. Efectivamente, hacen que la prensa lo convierta en un héroe, etcétera. Bueno, los recibimientos, como veis, está aquí a hombros cuando llega a la estación desde Valencia, bueno, va a homenajes y demás, pero la prensa dice, el dirigible Quindelán, trabajos del capitán Quindelán, bueno, y de Torres Quevedo. Y claro, esto ya sí se ha enterado Torres Quevedo lo que opinan los militares y los medios de información que tienen en su entorno. Y le dice a Quindelán, oye, a ver, ¿esto qué está pasando? Quindelán le dice, no se preocupe, ya he escrito al Imparcial, a la correspondencia militar, para que corrijan. Sí, a buenas horas. Ni la corrigenda ni nada que se le parezca. La prensa española ya entiende que esto es un invento de Quindelán y no de Torres Quevedo. Bueno, ha habido un problema. Vale, Torres Quevedo traga, porque necesita hacer las pruebas.
Y efectivamente, para septiembre del año 7 ya tenemos los motores, ya podemos hacer las pruebas, vamos sacando del hangar de esa megatienda el dirigible, le vamos poniendo todos los dispositivos, como veis hace calorcito, están todos los militares a la sombra, por si acaso, en Guadalajara, debajo del dirigible, pero llega un momento en que dice Quindelán, y ahora me monto. Vale, móntate, hazte las fotos, pero bájate, porque lo último que quiere Torres Quevedo es que las primeras pruebas, haya un accidente y se le mate el piloto. Es lo último que quiere, así que se baja Quindelán y las pruebas van a hacerse sin nadie a bordo. Tampoco lo va a teledirigir todavía, porque no lo necesita, lo único que quiere son pruebas de estabilidad de forma, ya con los motores y demás, y ver que los motores no doblan la envuelta por el centro. Y efectivamente, va ascendiendo tranquilamente como estaba planeado, pero ¡ay! En un momento dado pierde gas la envuelta y por tanto pierde la autorrigidez de la viga, se ha perdido y por tanto pues se dobla por el centro el dirigible. Claro, cuando lo bajan, lo analizan, la envuelta que se había comprado en el año 5 pues ha perdido de impermeabilidad, hay que comprar una nueva envuelta. Quindelán, que es muy efectivo y eficiente, propone una solución, aumentar el lóbulo superior, mantener la viga y cambiar la envuelta con una más gruesa que pese más y por tanto hay que aumentar el volumen y por eso el lóbulo superior se va a aumentar y efectivamente en el año 8 ya sí, fruto de la colaboración de Torres Quevedo con Quindelán, pues se hace un acta, porque las pruebas han tenido mucho éxito, donde cada cual dice lo que ha hecho, en resumen, uno ha hecho otra cosa, los detalles del globo, y se dice, muy bien, vamos a darle a la autoridad, con este certificado lo mandamos a las autoridades de fomento, porque con el dinero del Ministerio de Fomento, pues hemos tenido éxito. Muy bien, pues esto va a llevar al final de una colaboración, porque ese informe llega a Fomento y Fomento publica pues lo que tiene que publicar, que Su Majestad el Rey se ha servido de disponer que se designe y denomine el globo de qué se trata con el nombre de su inventor, Leonardo Torres Quevedo, claro, y que se signifique, eso sí, el servicio y la cooperación que ha prestado en los ensayos Alfredo Quindelán. Bueno, desde el Ministerio de Fomento esto es natural, pero claro, un individuo que ha visto escrito, que ha inventado un dirigible, que ha construido un dirigible, que es un héroe, etcétera, se enfada y dice, vamos a ver, yo ya he escrito a Rodríguez, a Vives y demás que están en Jaca con esto de la Real Orden y me han contestado que tengo razón, que esto es injusto. Así que le escribe a los pocos días otra carta diciendo que ruega usted acepte la dimisión que desde ahora pues he tomado. Entiende perfectamente cuál es el alcance, que Torres Quevedo va a ser expulsado de Guadalajara porque ya no cuenta con la ayuda de Quindelán. Pero Quindelán es un caballero y Quindelán entiende que no va a hablar con Torres Quevedo para nada, pero que por supuesto le muestra su gratitud por las innumerables pruebas de afecto que ha tenido en todos estos años. Bueno, esta historia la podéis leer con más detalle porque yo lo he escrito en revistas civiles, pero también en la revista del Ejército del Aire, y están todas digitalizadas gratuitamente, las podéis descargar, esta relación, para que tengáis esta historia con mucho más detalle. Pero os estaréis preguntando, ¿y Franco qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sin prisa, porque Torres Quevedo se ha tenido que ir de Guadalajara, sí, pero claro, los militares han quedado sin dirigible. Oye, les ha gustado la idea porque solo tenían globos no dirigibles, de modo que Quindelán y Vives se van a congresos y se ponen a visitar casas de fabricantes de dirigibles, por ejemplo, pues los Lebaudy o por ejemplo los Astra, y en concreto en los Astra pues se montan en uno que han hecho para Clement Bayard o Bayard Clement y con Enrique Ferrer de piloto, el coronel Vives y el capitán Quindelán. Bueno, también se han ido a Alemania, han intentado ver cuánto costaría un Zeppelin, nada, olvídate, es una locura, pero bueno, Gross, Parseval y demás, pero no les sirven. Y deciden comprar uno de estos de Astra. ¿Y para qué quiere el ejército español un dirigible? Pues lo dice toda la prensa mundial, para llevarlo a la guerra de Marruecos. En 1909 ya estamos otra vez conflictos en el norte de África y quieren llevar el dirigible que van a llamar España, ni más ni menos, viva la patria, a llamarlo así, ahora veremos por qué digo esto, a Melilla. Bueno, lo dicen aquí, no lo digo yo, es la prensa mundial que entiende que se quiere comprar para llevarlo a Melilla. Bueno, ya el dirigible está prácticamente terminado, atentos a las fechas, octubre del año 9, el dirigible que han encargado ya está prácticamente terminado, ¿vale? Muy bien, ¿vamos a hacer las pruebas? Hacemos las pruebas, ¿no? Catapum, se la accidenta en las pruebas que tiene. La idea era llevarlo desde París hasta Madrid volando, esa es la idea que tienen. Y visto que no ha salido ni de los 5 kilómetros del taller de donde lo han hecho, dicen, no, vamos a acercarlo a Po, que ya está un poquito más cerca,
y todo pues, sería pasar los Pirineos más o menos, paramos en Burgos, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Y eso, se lo llevan a Po, lo trasladan a Po, arreglan los desperfectos, lo inflan, sale de Po, ¡catapum! Otro castañazo que se pega. Bueno, dice, mira, lo llevamos desinflado a Madrid, hacemos pruebas alrededor de Madrid, de Guadalajara, que es donde lo van a poner, y efectivamente ahí, aprovechando un día tranquilo, se montan, de Guadalajara llegan a Madrid, sobrevuelan el Manzanares, el Palacio Real, se supone que el rey les saluda desde una terraza, en fin, todas esas cosas, y aunque no ha cumplido prácticamente ninguna de las especificaciones que estaban previstas, el ejército dice, mira, no, ¿qué trae aquí? Vamos a firmar la recepción y lo vamos a meter en el hangar que hemos comprado también, y ya tenemos en el año 9, 10, pues ya tenemos en el año 10 completo, en mayo, un dirigible. El dirigible es malísimo, y en las pruebas que hacen a continuación de acampada, pues ya descubren que eso no acampa al aire libre, que eso es imposible, tiene porosidad y demás. Y además tienen un problema, como pretendamos ir a cualquier sitio, como sabemos que se va a accidentar, y como llegue a otro sitio y no podamos guardarlo porque no tengamos un hangar, pues nos vamos a quedar sin dirigibles, con lo cual compran otro hangar que van a poner en Cuatro Vientos. Entonces tienes uno en Guadalajara, otro en Cuatro Vientos, origen del aeropuerto que hay actualmente, y ya tenemos más o menos pues, la posibilidad de... Pero efectivamente esto es un desastre de dirigible, y entonces escriben a los que se lo han vendido, a la Casa Astra, y el tema es que Torres Quevedo va a saber todo lo que está sucediendo. Recordemos las fechas, en octubre del año 9 ya tienen casi terminado el dirigible que le han comprado a la Casa Astra, ¿vale? Y en enero del año 12, pues están escribiendo a Torres Quevedo informándole de lo que Pedro Vives le está pidiendo a la Casa Astra. ¿Y qué le está pidiendo a la Casa Astra? Le está diciendo que este dirigible no sirve y que quiere otro que pueda llevar a Melilla. Os lo pongo completo. En enero del año 12 le mandan a Torres Quevedo como duplicado una copia de la carta que le van a mandar al coronel Vives en respuesta a la petición que ha hecho Vives en ese enero del año 12 de un dirigible que lleven a Melilla sustituto de este muy malo que han comprado. Y Torres Quevedo se entera de todo, porque la Casa Astra quiere mucho a Torres Quevedo. ¿Y qué le está ofreciendo la Casa Astra a Vives? Le está ofreciendo que puede, por supuesto, cambiar la envuelta del España, que es un desastre, pero que no se lo recomiendan, que lo que le recomiendan es que compre un dirigible Astra Torres. ¿Memorizamos? Un dirigible Astra Torres. ¿Y esto por qué? ¿De dónde ha salido esta Astra Torres? ¿Vale? Tenéis dudas, ¿verdad? Pero sobre todo tenéis la duda de ¿y Franco qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero eso va, tranquilo, sin prisa. Se ha quedado sin colaborador, ¿verdad? No tenemos de colaborador a Quindelán. Pero no pasa nada, hay más jóvenes militares que llegan al grado de capitán y que puedo yo contratarlos en ese momento en que ascienden. Y va a contratar a José María Samaniego Gonzalo, otro ingeniero, especialista sobre todo en coches, va a ser una persona importante en el Real Aeroclub y sobre todo en el Real Automóvil Club. Y entonces desde abril pues ya está trabajando para Torres Quevedo y lo manda a Francia. ¿Con qué? ¿Para qué? Pues porque Torres Quevedo ha alquilado en Sartrouville un hangar para llevar ese dirigible que tenían en Guadalajara, que ya en Guadalajara no lo pueden tener, que lo han trasladado a un almacén a Madrid, también en la zona de Chamberí, y que se han llevado a ese hangar en Sartrouville. Lo tienen inflado, lo tienen preparado con pilotos, mecánicos y demás, ahí tenéis a Samaniego, ese es Cormier, y en octubre del año 9, ¿qué estaba pasando en esa misma fecha, octubre del año 9? Que los militares estaban comprando un dirigible muy malo a los franceses, ¿verdad? ¿A qué franceses? A estos mismos. En otro hangar tienen las pruebas del dirigible de Torres Quevedo que han expulsado de Guadalajara. Pero claro, las diferencias entre uno y otro son notables. Y cuando los militares franceses observan esas pruebas, en el número 1 de la revista de Tecnología o Técnica Aeronáutica, el primer artículo que vemos aquí es el dirigible trilobulado de Torres Quevedo, porque ese sí es un dirigible de verdad, claro. Y lo que hace la Casa Astra es firmar un contrato con Torres Quevedo para comprar la patente del dirigible y que se construyan, que eso es lo que le habían pedido ya en el año 1 y 2, pero no había querido porque había querido construirlo aquí en España. Y se van a empezar a construir esos dirigibles en Francia. Y aquí ya lo tenemos, con la ayuda de ese colaborador, de José María Samaniego, en el año 11, en marzo del año 11, ya tenemos este primer dirigible Astra Torres. Se hacen las pruebas en el entorno en Issy-les-Moulineaux, en el sur oeste de París, y las pruebas pues no debieron ir mal, porque se sometieron, por ejemplo, a campeonatos como la Copa de Perdusín,
y gana la Copa de Perdusín. Es el único dirigible que consigue completar las pruebas aerostáticas, un circuito de más de 100 kilómetros que tiene que descender, coger una prueba al piloto, volver a subir, ascender, ir a parar otra, lo que son las competiciones aerostáticas incluso hoy, ¿no? Bueno, gana el premio de Perdusín y sobre todo algo que no conseguiría nunca en España, que se integre en el ejército francés. Ningún éxito con nuestros militares, pero sin embargo allí, el 14 de julio, toma la Bastilla, fiesta nacional de Francia, cuando desfilen las tropas, los dirigibles que van a desfilar con las tropas, pues el de Torres Quevedo va a seguir el desfile correctamente, ese, como estáis viendo, ya se está yendo para donde no debe, y este va a acabar pegándosela por aquí. De modo que es lo que tiene el ejército francés y se incorpora a las maniobras del ejército francés. Bueno, habéis retenido esas fechas, ¿no? Año 9, octubre, fracaso de unos, éxito de otros. Y habéis visto que en el año 12, como que quiere dirigibles de la casa Astra Vives, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿En qué contexto se ha producido eso? Porque se va a producir otro desencuentro, encuentro y desencuentro con Vives. Esta era la carta que en enero del año 12 le mandaba la casa Astra a Torres Quevedo de lo que le han mandado a Vives. Y le han propuesto que nada de cambiar la envuelta de ese dirigible inútil, sino que compre un dirigible del sistema Torres Quevedo, que puede ser pues, de 1.500 metros, de 2.500, de 3.500 metros cúbicos, de lo que sea. Torres Quevedo, cuando estudia un sistema, lo que sea, una novedad, la estudia de manera completa. Entonces, él sabe que uno de los grandes problemas que tienen los dirigibles es que, como le pasó a la España, que si tienes un problema en los motores, desciendes y te la vas a pegar. Es decir, la necesidad de que en cualquier punto de tu viaje haya la posibilidad de descender y amarrarte de tal manera que puedas tener una acampada al aire libre. Bueno, así dicho está muy bien, pues eso es lo que inventa Torres Quevedo a la vez que está haciendo las pruebas del Astra Torres número 1, la invención del poste de amarre, que ha inventado y ha patentado en Bélgica en febrero del año 11. Las pruebas en París han sido en marzo del año 11 con ese dirigible Astra Torres, ¿no? Bueno, entonces Torres Quevedo dice, quiero probar esto en España, y escribe al Ministerio de Fomento diciéndole, vamos a adquirir un dirigible a la casa Astra de mi sistema para probar el poste de amarre. Esa es la petición que le hace al Ministerio, que sea de unos más o menos, va a costar 250.000 francos y del globo de 3.500 metros. ¿Torres Quevedo es inocente del todo? No, Torres Quevedo sabe que el Astra España, que han comprado los militares y que es un fracaso, ha costado 250.000 francos, o 250.000 pesetas, vamos, eran equivalentes más o menos en esa época, franco y la peseta. Sabe perfectamente lo que han costado, y es lo que le está diciendo al Ministerio, si se han gastado en un desastre de dirigible 250.000 pesetas, que compren uno de los míos, de verdad, y ya veremos luego que hagan lo que quieran. Cuando ya hayamos probado en España con mi poste de amarre, con mi dirigible, se lo dais a los militares o a quien queréis. Creo que a quien queráis. ¿Que se lo queréis llevar a Melilla? Pues lo lleváis a Melilla. Pero primero vamos a probar mi sistema. ¿Vale? Y entonces el Ministerio crea una comisión que evalúe la petición de Torres Quevedo. ¿Y quién va a formar parte de la comisión? Pues don Pedro Vives Vich, el mismo que está queriendo hacer todo esto. Claro que sí. Bueno, entonces esa comisión pues tiene que hacer dictamen acerca pues, de la conveniencia o no de comprar un globo del sistema Torres Quevedo. Pero teníamos esa fecha, en febrero del año 11 había patentado el poste de amarre en Bélgica. Al año siguiente lo patenta en Francia y lo patenta en el Reino Unido. Bueno, febrero del año 12 ya está patentado, ¿vale? Bien, bueno, pues en junio del año 12 emite su informe Pedro Vives. ¿Y qué cosas va a decir? Bueno, lo podéis imaginar, pero hago un resumen. Vale, primero, que no puede afirmarse que el Astra Torres sea un globo español. Toma, ¿y el España qué era? El España era un globo francés y además un desastre. Pero el Astra Torres, al fin y al cabo, es patente española. Bueno, que lo hayan construido en Francia, de acuerdo. Porque en lo que se refiere a la parte industrial, la casa Astra lo anuncia como suyo. Bueno, ¿y qué argumento es ese para no adquirir el dirigible? Si tú has adquirido un desastre enteramente francés. Pero vamos, lo más importante de las tonterías que dice no es eso. No explicándome, dice Pedro Vives, cómo el señor Torres Quevedo afirma que la casa Astra ha renunciado a los dirigibles como el desastre que han comprado los militares, cuando hace un gran reclamo a favor de los mismos. Pero ¿cómo que hace un reclamo a favor de los mismos? Lo que le está diciendo
desde enero, no en junio, desde enero a Vives, es que te olvides de los de barquilla larga y que te compres un dirigible del sistema Torres Quevedo. Y Torres Quevedo sabe todo esto porque está recibiendo copias de toda esta correspondencia, ¿no? Bueno, pero más cosas. El procedimiento que indica el señor Torres para mantener el globo cautivo en el poste de amarre, donde va a funcionar, como está amarrado en la proa, como una veleta, es una veleta, va siempre a autoorientarse con el viento, siempre presentando la menor resistencia y con todas las tensiones distribuyéndose a lo largo de la viga interior. O sea, la solución es perfecta. Pero es que además Vives sabe que en febrero de ese año 12, 4 o 5 meses antes de su informe, los británicos, sin pagarle royalties a Torres Quevedo, ya están ensayando el poste de amarre en sus dirigibles. Y Vives tiene que saber que en el Astra Torres 14 se prueba también ese poste de amarre. Y lo que no podía saber es que hoy todos los postes de amarre son la patente de Torres Quevedo más de 100 años después, porque la patente era muy buena, el sistema era perfecto y lo sigue siendo en el siglo XXI. Y os preguntaréis, bueno, ¿y Franco qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sin prisa, sin prisa. Porque hemos visto que Torres Quevedo está triunfando donde había fracasado los militares. Bien, el informe, como habéis visto, no explicándome cómo el señor afirma que la casa Astra, bueno, todo eso, ¿verdad? Bueno, todo esto ya lo estáis viendo, pero se plantea un problema capital a nuestra España de ese momento, del año 13, que estamos ya a finales del 12, el 13. Y es que todos sabéis que Alfonso XIII se montaba en todo lo que podía y en muchas cosas más, ¿verdad que sí? Bueno, pues también se quiso montar en el dirigible. Y claro, eso fue un problemón, porque ya habíamos tenido problemas con su padre, etcétera. Imaginad que se accidenta el Astra que han comprado, el Astra España, y tenemos otro problema dinástico, otra regencia, madre mía, y el príncipe de Asturias, ¿dónde está y qué edad tiene? Bueno, pues lo hace por sus narices. Bueno, afortunadamente era febrero, efectivamente, pero el tiempo está en calma, vuelan 4 vientos, lo que había esperado del rey, Carabanchel. Bueno, eso no hay ningún problema, se hacen las fotos, desciende, se ha salvado la dinastía, total, que no hay ningún problema en ese sentido. Pero rápidamente dicen, vale, vamos a utilizar el gas en las maniobras en el puente de San Fernando unos días después, lo desinflamos y lo damos de baja, porque como se aburra de montarse donde se monta normalmente, se quiera montar otra vez en el dirigible, pues tenemos un problema. De modo que vuelven a escribir a la casa Astra, queremos un dirigible. Y Vives vuelve a escribir y Torres Quevedo vuelve a recibir las copias de lo que está mandando, ¿no? Bueno, nos dice el coronel Vives que quiere un dirigible, etcétera, de 2.500 metros, un pequeño Torres Quevedo, pero Torres Quevedo, tienes que renunciar a tus royalties. Esa es la condición que le pone Vives para comprar un Astra Torres, que tiene que renunciar a sus royalties. Claro, y Torres Quevedo dice que hasta aquí, que si se construyese en España o si se comprase para él, ningún problema, pero que si se compra para Vives, que se le compre los royalties y que él cobra los royalties. Bueno, obviamente, pues no va a fructificar, España no tendrá dirigibles y Torres Quevedo será consciente de todo esto que ha sucedido y demás. El dirigible Astra Torres 14 va a ser el primero que se comercialice bien desde Francia, que se venda bien al almirantazgo británico y que además tenga un éxito internacional brutal, porque va a batir el récord mundial de velocidad, como certifica el Real Aeroclub británico y como certifican las autoridades francesas, 83,2 kilómetros a la hora. Y además que va a suponer para Torres Quevedo muchos royalties, porque el contrato que ha firmado no sabían lo que estaban firmando los franceses. El dirigible primero Astra Torres era de 1.600 metros cúbicos. Y claro, 1.600 metros cúbicos a 3 francos por metro cúbico, bueno, 3 pesetas, pues viene a ser, bueno, más o menos, pues estáis calculando 4.000 y pico, 5.000. 5.000 pesetas es lo que cobraba un catedrático de universidad, 5.000, 6.000, en todo un año en esa época, al empezar, sin trienios y demás. O sea que, si, bueno, no estaba mal, pero claro, ¿cuánto ha cobrado Torres Quevedo por el Astra Torres 14? 22.000. Es decir, por un solo dirigible ha cobrado como 3 sueldos de catedrático y pico anuales. Es decir, que está haciendo caja, ¿verdad que sí? ¿A que os está gustando esto? Bueno, y Torres Quevedo sí, pero ¿y qué pasa con Franco? No tengáis prisa, porque en estos años ya sabéis que lo que está haciendo Torres Quevedo es disfrutar del reconocimiento internacional con su ajedrecista, disfrutar de su éxito internacional con su transbordador en Canadá, etcétera. ¿Verdad que sí? Vale, pero lo que sobre todo va a hacer es disfrutar de los royalties, el éxito extraordinario de la venta de sus dirigibles.
41.000 francos por el siguiente, que es de 14.000 metros cúbicos. El siguiente va a tener 23.000 metros cúbicos, luego uno de 16.000 metros cúbicos. Y sobre todo cuando estalle la guerra, ya ni te cuento, claro, la serie AT1, AT4, pues 62.000 francos. La siguiente serie, 80.400. Bueno, no os voy a aburrir. 49.000 porque va a renunciar a la mitad de los royalties porque quiere que los aliados ganen la guerra. Bueno, en Inglaterra se van a construir 30 dirigibles de la serie Coastal y 18 de la serie North Sea, de más de 10.000 metros cúbicos. Estos pueden estar volando 2 días, 3 días ininterrumpidamente. Y 10 de la serie Coastal. ¿A que todo esto lo conocíais, verdad que sí? No, ya lo sabía yo. ¿Pero dónde está Franco? Sin prisa, sin prisa. Que nos quedan militares colaboradores de Torres Quevedo, que es algo que yo me he comprometido a hablar, ¿verdad? Emilio Herrera, que sabéis que fue presidente de la República en el exilio después. Bueno, aquí solamente es, pues creo que comandante de momento. Pero ha propuesto, al ver el final de la guerra, que los dirigibles tienen una utilidad en paz. El transporte de personas, claro, el transporte de correo, el transporte de personas, las travesías atlánticas, transoceánicas, y va a proponer en distintos artículos en qué tendría que consistir una línea aérea transatlántica que uniese España con América. En principio piensa con Estados Unidos, con Nueva York, y luego va a pensar que si mejor con la América española pasando por Canarias, claro, Sevilla, Canarias, bien, vale, muy bien, Brasil y Argentina, perfecto. Bueno, en las distintas revistas, el Memorial de Ingenieros, en revista, como veis ahí, España Automóvil y Aeronáutica, pues va proponiendo un sistema para hacer posible ese transporte ya civil de personas, etc. ¿Y qué sistema va a adoptar? ¿Algún sistema francés? ¿Algún sistema alemán? El sistema de Torres Quevedo. Claro, es el que ha demostrado su eficiencia durante la guerra, de modo que propone ligeras modificaciones en el sistema trilobulado de Torres Quevedo. Y Torres Quevedo dice, hombre, vamos a ver, me habéis invitado para dar el discurso inaugural del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en mi Bilbao, que es donde yo me he criado de niño, yo Torres Quevedo, claro. Entonces yo había pensado hablar de automática y cosas así, porque tenía mi aritmómetro electromecánico preparado, pero casi no voy a hablar de eso, de lo que voy a hablar es de un proyecto de dirigible. Proyecto de dirigible que al enterarse lo que estaba haciendo Herrera a partir de sus diseños, está ya ofreciendo en forma de conferencias, etcétera, pues, artículos que publica, por ejemplo, El Sol, ¿no? El dirigible transatlántico de Torres Quevedo en junio del año 19. ¿Y qué hace además? Hombre, si esto va a ser público, mejor patento mi idea. Y presenta su patente del dirigible Hispania en agosto del año 19. Y al año siguiente, que tiene derecho a hacerlo, va a presentar su patente en Francia. Todo esto Torres Quevedo lo va a hacer para proponer un sistema de transporte de personas alternativo a lo que quiere hacer Herrera a partir de su propio sistema. Fascinante, ¿verdad? Pero ¿y Franco dónde está? Bueno, pues sí, habéis tenido paciencia, va a salir por fin Franco, al hilo del centenario de la aviación naval. Y diréis, te estás equivocando, la aviación naval se creó en 1917. Y digo, ya, pero es que sobre el papel tú puedes crear lo que quieras, pero hasta 1920 no había presupuestos para comprar aeronaves, con lo cual es ahora cuando tendríamos que conmemorar en su caso el centenario de la aviación naval, no cuando salen los papeles, sino cuando empezamos a tener de verdad aviación naval. Y efectivamente, al año siguiente, como ya tenemos en los presupuestos el dinero, en el año 21, desde la Aeronáutica Naval escriben a Torres Quevedo, el Ministerio de Marina, etcétera. Bueno, se equivocan, le llaman a Belardo en vez de Leonardo, pero bueno, me he distinguido amigo. Hemos presentado una moción pidiendo un crédito extraordinario de 150.000 pesetas para construir un pequeño dirigible tipo Hispania, por eso hemos hablado del Hispania, claro, en el arsenal de la Carraca. Y entonces vamos a poner a su disposición, como hemos hecho siempre, un ingeniero joven, recién ascendido a capitán, para que le ayude, colabore con usted en la construcción de ese dirigible. Y yo, pues muy bien. Entonces Torres Quevedo pues hace ya los ajustes para ese primer dirigible, para el que hay 150.000 pesetas, los cianotipos, planos, etcétera, y le presentan a su colaborador. ¿Y quién va a ser? Franco. Nicolás Franco, claro, que es el ingeniero naval. Y entonces, pues entra el joven, aquí está ya de mayor, el joven Franco, Nicolás Franco, como colaborador de Torres Quevedo. Pero mucho no debía colaborar, porque en esta carta que os estoy poniendo,
escribe Nicolás Franco presente. No sé si tiene usted tan ocupado todo su tiempo que le es imposible dedicar un minuto al asunto en el que estamos, que es construir el dirigible. Pues no sé si se ha encargado usted de este asunto a disgusto o si juzga inútiles los ensayos, pero si no le molesta, ¿por qué no se ocupa ya de una vez a construir la hélice, el freno Renard, de montar el motor y de hacer los ensayos? Porque ya está bien, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si no le apetece hacer nada de esto formalmente, que tampoco es mucho el trabajo que le pido, no pasa nada, nos despedimos como buenos amigos y ya está. ¿Por qué Franco, Nicolás, no está haciendo lo que tenía que hacer en agosto del año 21? Pues porque hemos dicho que en el año 20 ya hay dinero, ¿verdad? Ya hay dinero. ¿Y este dinero qué es? Este dinero es, tú como funcionario militar, a trabajar y déjate de tonterías, y no vas a cobrar nada más. Pero ¿y qué pasa si en febrero de ese año, unos meses antes, me han comisionado con el jefe de la Aeronáutica Naval a comprar fuera material? Extraoficialmente consta que las primeras comisiones que cobró don Nicolás corresponden a la adquisición de dirigibles italianos de saldo en vez de construir dirigibles españoles en la Carraca. Van a ver, efectivamente, eso van a ser baratos, claro, porque ya están hechos, se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y ahora pues ya no tenemos uso que darle, entonces se los van a vender barato y por el camino pues podemos coger algunas comisiones. Bueno, pues efectivamente se van a comprar esos dirigibles y no se va a llevar a efecto, no se va a completar la construcción de esos dirigibles Hispania, proyecto de un español, con dinero español, en instalaciones españolas para el ejército español. ¡Ay! Pero claro, os habéis quedado muy tristes, no por esto, sino ¿qué pasa con Franco? ¿Dónde está Franco? Bueno, pues sí, no os preocupéis, ahora sí. Porque esta travesía del Atlántico que había intentado hacer Torres Quevedo, y que había intentado, motivado sobre todo por Herrera, Herrera lo retoma en los años 20. Y entonces presenta en la revista Aérea una línea, porque ya tiene accionistas, se va a crear la Sociedad Colón para intentar ponerlo en marcha, esta línea aérea Sevilla-Buenos Aires. Y tiene buena pinta. Lo que pasa es que va a llevar su tiempo. Y entre medias, pues todos sabéis que se va a producir una hazaña, una gesta, el Plus Ultra, que Franco va a estar montado en el Plus Ultra y va a llegar y va a ser un gran éxito, un gran honor el suyo, y va a convertirse en un héroe, ¿verdad que sí? Franco. Nicolás Franco no, pero ¿quién va a ser este? Ramón Franco, claro, Franco. Ramón Franco va a ser el que haga ese viaje en compañía de otros, pero con un problema, y es que odia a Emilio Herrera, pero de una manera brutal, y Torres Quevedo tiene que salir en defensa de Emilio Herrera. En los años 26-27 Herrera parece que va a conseguir algo quitándole el protagonista a los del Plus Ultra, que al fin y al cabo ha sido pues una machotada. Venga, vale, habéis hecho esa travesía, pero eso ¿a dónde va? Eso no ha resuelto nada, ni es una línea transatlántica, ni sirve para nada. Venga, los tenéis más grandes que nadie, venga, muy bien, ¿y qué? Eso no sirve para nada. Y la línea que quiere poner Herrera en marcha, pues claro, oscurecería ese éxito de ese héroe, de esa colección de héroes. Y entonces empieza en la prensa una campaña de difamación contra Herrera y Ramón Franco a degüello. Y entonces Torres Quevedo dice, hombre, yo me honro desde hace mucho contándome entre los buenos amigos del señor Herrera. Bueno, yo esto lo dudo también, porque le ha copiado la idea de dirigible, pero bueno, en cualquier caso, entre Ramón Franco y Herrera, pues está claro que la confianza que me merece el teniente coronel Herrera es absoluta, la competencia y ecuanimidad que siempre ha mostrado el señor Herrera, y esta línea transatlántica, se haga con mis dirigibles o con cualquier otro, pues tiene su sentido, ¿no? Muy bien. Es decir, que ha salido en defensa de, pues de su compañero, digamos, en contra de Franco. Pero estáis un poquito tristes. ¿Y Franco qué? ¿Pero Franco qué? Bueno, pues ahora sí, Francisco Franco Bahamonde. Pero tenemos un problema. Sin moveros de donde estáis, nos vamos a tener que ir al cine. Nos vamos a tener que ir a ver la película La Malcasada. ¿Y esto de La Malcasada qué es? Pues es La Malcasada, una película en la que una chica española, una aristócrata toledana, se va a malcasar con un torero. Me perdonéis la expresión, va a quedar grabada, pero entonces, estamos en el año 26, se llamaba dar un braguetazo, que era lo que se decía entonces, ¿vale? Yo me voy al 26, eso, hoy no, pero en el 26 sí. Este torero quería dar ese braguetazo. Y entonces, pues este torero sale como actor de cine, bueno, y la historia de la pareja, la malcasada y el que se quiere aprovechar de la chica. Y en esta película, pues, entre otros actores, pues está, pues sí, efectivamente, Torres Quevedo, ahí lo estáis viendo,
también es Blas Cabrera, pero vamos, Blas Cabrera no se destaca tanto como nuestro Torres Quevedo, que es mucho más grande. También lo podéis ver ahí, el ingeniero Leonardo Torres Quevedo, pues simpático, grandote, en ese año 26. Esto está justo rodado entre la residencia de estudiantes en la calle Pinar y la parte de atrás de la Escuela de Industriales, que es donde estaba el laboratorio de Torres Quevedo y el laboratorio de Blas Cabrera. Por eso ellos dos, que estaban colaborando, el laboratorio de investigaciones físicas de Cabrera y el laboratorio de Torres Quevedo, ¿no? Y luego seguirá pues el catedrático Blas Cabrera. Lo que pasa es que es un poco feo poner a un tío tan feo con esos dientes en el cine, pues la verdad, bueno, el blanco y negro podía hacer milagros. Qué simpático. Bueno, pues nuestro Torres Quevedo, como habéis visto, es actor de cine. Y dice, bueno, Paco, ¿y qué nos estás contando? Bueno, pues es que entre otros actores también tenemos a Natalio Rivas. Y luego, ahora que lo vais a ver, solo os fijáis en Natalio Rivas, ¿eh? Solo os fijáis en Natalio Rivas, que va a estar al final de la mesa y con la niña de Natalio Rivas, con la que, bueno, otros comensales van a querer ligar. Pero no os fijéis en este manco, ni tuerto, ni en ese de ahí. No os fijéis en ninguno de los, solo en las niñas, ¿vale? En ese no os fijéis. ¿Pero qué os estáis fijando? Que no miréis, que a ese no se le mira. ¿De acuerdo? Que no se le mira porque... ¿Ese quién es? ¿Quién es ese individuo? ¿Quién es ese individuo? Pues efectivamente, en 1926, el general de 33 años. Claro que sí. Pero claro, no quiero que lo miréis porque este no es el que todos conocéis, de ninguna de las maneras. Este es Francisco Franco Bahamonde, en 1926, actor de cine. Bueno, yo sé que queréis que hable durante una hora más, pero tenéis que iros a cenar, así que tenemos que ir terminando. Yo prometí que íbamos a hablar de militares, entre comillas, colaboradores de Torres Quevedo. Hombre, lo de colaboradores ya hemos visto de qué manera era, pero efectivamente, de una manera u otra, todos ellos han estado presentes. Es verdad que lo habíamos puesto entre comillas, y es verdad también que os había prometido Franco, y os creéis que íbamos a hablar de un Franco, y os he regalado hablar de 3 francos por el mismo precio, que no está mal. Pero también es verdad que a cambio me habéis tenido que conceder que cambiase las preposiciones, porque ese de, hombre, colaboradores de, hombre, han colaborado en, han colaborado con, bueno, tenemos que cambiar la preposición, pero como os he puesto 3 por el precio de 1, me lo permitís. Bueno, hemos llegado al final, y yo tengo que decir las palabras mágicas, que en este caso siempre serán, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias. ¿Hay registro sonoro de la voz de Leonardo Torres Quevedo, perdón? Sí, efectivamente, gracias a la Junta para la Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos pusieron en marcha dentro del Centro de Estudios Históricos, Menéndez Pidal, Américo Castro y compañía, el archivo de la palabra, y se conservan unas grabaciones que hicieron en los años, yo creo, finales de los 20, principios de los 30, de personalidades ilustrísimas, y entre ellas la de Torres Quevedo. Torres Quevedo, la verdad es que es una pena, su voz pues no era muy sonora, no era muy grave, era un poco aguda, estaba mayor, y lo que hace es leer las primeras páginas de su memoria sobre las máquinas algébricas. Una máquina algébrica es un dispositivo, bueno, pues más o menos así, pero lo podéis oír. Es más, lo tenéis acceso libre y gratuito en la página web de la Biblioteca Nacional de España. Entonces entráis a la página de la Biblioteca Nacional y el audio de las palabras de Torres Quevedo está. O sea, que lo tenéis. Porque la película no habla o... No, esta era muda, esta es muda. Peor voz tenía Franco, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien más quiere...? Adela. Yo quería preguntar si había alguna relación con esa experiencia que tuvo Sánchez Mejías desde Sevilla en esos años, con su experiencia de pilotar o algo así, un teledirigible, porque yo lo he leído, he visto unas fotos, lo que pasa es que no tengo información. Quiero decir, si está relacionado todo esto con los sevillanos y tal, con la experiencia como piloto de aerodirigible de Sánchez Mejías, porque vi algo en el Museo de Sánchez Mejías de Manzanares. Sí, son momentos distintos. Lo que sucederá en Sevilla es que el dirigible alemán Graf Zeppelin va a ocupar el espacio que no pudo ocupar ni el proyecto de Emilio Herrera ni el proyecto de Torres Quevedo.
esa línea transatlántica no va a poder ser española. La Transaérea Colón, que es una empresa que va a llevarse dinero de españoles, en realidad pues era pues como los fondos buitres americanos y demás intentando forrarse a costa de los españoles, pues va a haber fondos buitres que se van a beneficiar de la buena voluntad de algunos empresarios españoles que van a invertir en esa sociedad, que no se va a concretar nunca como una línea de dirigibles española. Todo lo que se va a conseguir, pero también financiado, subvencionado por el gobierno, pues, es el paso por España del dirigible Graf Zeppelin en sus viajes, que eso se hizo muchos, a América. Hubo una especie de línea transatlántica. Los años después de la Primera Guerra Mundial es una guerra, una segunda guerra entre franceses y alemanes por el dominio de los aires, el comercio con Francia, desde Francia con el norte de África, con América y demás. Entonces esa línea con el Graf Zeppelin sí va a tener bastante éxito, no lo que intenten los franceses, que será con aeroplanos, que también estamos celebrando ahora, en este año pasado y el centenario del origen del transporte aéreo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo eso sucede en los años finales de los 20, en el entorno de unos prados que tienen los toreros por allí cerca de Sevilla, donde acabará estando el aeropuerto y todo eso. Va a parar allí y se va a utilizar el poste de Torres Quevedo, no el de Torres Quevedo, sino construido de acuerdo con los diseños de Torres Quevedo, en unas maniobras dirigidas por Emilio Herrera, con la tropa de Guadalajara llevada allí. Entonces, todo esto que tú has leído es correcto, pero desgraciadamente, como tantas veces en nuestra historia, no con lo que los españoles han hecho, sino con parches, con un proyecto alemán, etcétera. Pero sí, todo eso está. Del Guadalquivir al Plata es el libro que te tienes que leer. Del Guadalquivir al Plata, de Emilio Atienza, que habla de la editorial AENA, yo creo que lo siguen vendiendo, y que está muy bien, es un trabajo muy sistemático, muy documentado de todo eso. Gracias. Hernán Cebolla es la finca donde ponen el aeródromo. ¿Qué particularidad tenía el poste este de sujeción de Torres Quevedo? ¿Y tenía alguna relación con el que había cuando el Graf Zeppelin amarró en Estados Unidos? Tenía los problemas porque, según leí yo en alguna ocasión, se creaba electricidad estática también con ese poste. Sí, vamos por partes. El problema de la acampada al aire libre estaba sin resolver hasta que llega Torres Quevedo. Cuando llega Torres Quevedo con su estudio completo de todo el problema de la aeronáutica, porque él va a proponer no solo eso, sino va a proponer poner ametralladoras en la parte superior de la envuelta, porque está pensando en el año 11 que la primera, lo que llamaremos Primera Guerra Mundial, está a caer, porque están armándose alemanes, franceses y británicos, estos van a empezar a pegarse siempre, ¿no? Va a proponer montar ese poste de amarre en un barco y crear el primer barco portadirigibles, y se lo va a ofrecer a las armadas y dicen, pero ¿para qué queremos esto? Si la náutica y la aeronáutica no pueden colaborar. Torres Quevedo va a proponer hangares inflables. Claro, si tú pones un hangar de metal, cuando quieras meter el dirigible, como haga un poco de viento, pues eso puede arañarse, estropearse, chocarse o lo que sea. Y si lo hacemos inflable, pues chocará colchoneta con colchoneta. Y dices, ¡qué fantasía! ¿Pero qué fantasía? Si está lleno de polideportivos inflables, ferias, stands, todo de arquitectura inflable. También Torres Quevedo pensó eso. Volviendo entonces, centrándome en dentro de ese estudio global de todos los problemas estaba la posibilidad de la acampada al aire libre, barato, y de tal manera que pudiera acompañar con un camioneto, un camión, y los camiones en esos años se puede imaginar que eran más bien carros con caballos, bueno, pues cualquiera de las dos, algo desmontable que pudiéramos montar en cualquier momento acompañando al dirigible, que vemos por dónde va, y si necesita descender, que lo podamos amarrar. Entonces es un poste metálico, en celosía, más o menos las barras, que con tirantes tipo las tiendas de campaña, pues erigimos en cualquier punto, que es estable, que tiene el cabezal superior pivotante, que gira, amarramos la proa del dirigible, las tensiones se distribuyen y autorrota. ¿Puede haber electricidad estática en ese poste? Bueno, ya, pero digamos, los pararrayos han estudiado perfectamente y sabe descargar, Torres Quevedo sabe de eso de sobra, sabe descargar la electricidad estática de ese poste en tierra, poner una toma de tierra, sabe hacerlo perfectamente, y yo creo que eso está contemplado en la patente. Ahora llega los demás, y eso que tú estás comentando, esos dirigibles son de 10, 12, 15 años después, y esos postes de amarre son posteriores. Cuando el Hindenburg, que supongo que es al que tú te estás refiriendo, hace el trayecto imitando el éxito del Graf Zeppelin, que ya lleva muchos años haciéndolo, ¿no? Hay épocas en las que van los dos.
Estás hablando del año 36, el año 37, el invento de Torres Quevedo del año 11. Claro, el poste para el Hindenburg ya no es lo mismo. El Hindenburg es una cosa enorme. Si veis en internet, buscáis en YouTube imágenes de 7 años antes, los británicos habían construido postes de amarre enorme para el R100 y el R101 con ascensores dentro para subir pasajeros. O sea que ya había evolucionado mucho el concepto de Torres Quevedo, que es, digamos, el pionero. Y claro, cuantas más cosas le pongas, pues más problemas puede tener. Y efectivamente podría haber electricidad estática, pero en ese momento yo creo que son capaces perfectamente de combinar metal y madera, poner tomas de tierra para que no exista ese problema. Habéis visto todos imágenes del Empire State Building con un poste en la terraza. Bueno, eso nunca se le ocurrió a nadie, eso fue una fantasía, porque el viento que hay ahí arriba, si habéis subido alguna vez al Empire State, hace imposible el descenso de los pasajeros en la mayor parte de los días. Pero bueno, era una idea, luego se sustituyó por una antena de radio. El Hindenburg no explota por la electricidad estática, porque no es por la proa donde se produce la ignición, sino más bien en popa. Es decir, fuese una bomba o fuese cualquier otro efecto, fuego de San Telmo, dicen, no fue por la electricidad estática del poste de amarre, que era una instalación mucho más evolucionada que lo de Torres Quevedo, es muy simple. Sí, porque es que además, claro, si los tirantes son metálicos, tú ya tienes un efecto ahí de escarnio. Por supuesto. Seguramente, lo más probable es que fuera seguramente por el calentamiento del hidrógeno que tiene la temperatura de inversión negativa. Claro. O una fisura en el hidrógeno que se combina con el oxígeno y entonces eso ya es peligrosísimo, claro, sí. Sí. Paco. Al final el TQ1 se llegó a utilizar en Melilla en el año 9 ni en el año 10 nunca, pero ¿qué efecto tuvo? Oye, se llegó a utilizar en la Primera Guerra Mundial, entonces ¿qué repercusión tuvo los dirigibles TQ dentro en el transcurso de la Primera Guerra Mundial? Pues como dicen los políticos, pero afortunadamente no lo somos, me alegra mucho su pregunta. ¿Cuánto me alegra su pregunta? Porque como no he podido contar casi nada, sí, os he puesto fotos de muchos dirigibles, ¿verdad? Bien, ¿por qué esos dirigibles que habéis visto, los ingleses compran 30 de la serie Coastal o fabrican 30, ¿por qué 18 de la serie North Sea o 10 de la serie Coastal? Bueno, pues la situación es la siguiente. Estalla la Primera Guerra Mundial, hay una nueva arma que no ha tenido la Armada Española, aunque fuimos los inventores, con Isaac Peral, que se llaman submarinos. Submarinos que lanzan torpedos, con motores eléctricos que en superficie se recargan con motores diésel. En inmersión navegan con baterías. Bien, tienen una autonomía muy limitada, pero tienen autonomía de sobra para sacar el periscopio, ver los barcos de aprovisionamiento de las Islas Británicas en los Western Approaches o en el Canal de la Mancha, a 2 millas lanzar torpedos y hundir los barcos que les da la gana. Están hundiendo millones de toneladas de barcos en los primeros año y medio de la guerra. Y no hay arma contra ellos, porque no existe el sonar, los aviones, los aeroplanos que hay tienen muy poca autonomía y en cualquier caso desde un aeroplano no vas a ver un periscopio, es imposible, no hay manera. Hasta que descubren la gran utilidad que van a tener los dirigibles en la Primera Guerra Mundial. Un dirigible puede ir, como habéis visto, a 80 km por hora, con viento a favor a mucho más, por supuesto, pero es que puede estar volando durante horas. Es más, puede parar los motores tranquilamente y quedarse flotando sin consumir combustible. Desde un dirigible sí podemos ver, si queremos ir despacito, el periscopio moviéndose y la pluma que va dejando. Desde el dirigible sí se ve que si ese periscopio está aquí es porque el submarino está a 2 a 3 metros, es decir, que sí podemos ver la silueta de ese submarino. Pero es que también sabemos que si el submarino quiere sumergirse, tiene que sustituir los depósitos que tiene llenos de aire, por eso está flotando, por agua para hundirse. Y ese aire a algún sitio se va a ir en forma de burbujas y va a estar muchos minutos echando burbujas. Es decir, que un submarino, cuando ve que hay un dirigible escoltando un convoy, se lo va a pensar muchísimo a la hora de atacar ese barco o lo que sea, viendo esos dirigibles. Eso es lo que dicen los libros de historia de los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, franceses o sobre todo los británicos.
¿Se acuerdan de Torres Quevedo? Bueno, en la introducción, cuando empiezan a hablar de los dirigibles que fabricaron, pues hizo un ingeniero español, hizo un proyecto, pero luego los construimos nosotros en el almirantazgo británico. Pero nosotros españoles lo podemos leer de esta manera. Los dirigibles de Torres Quevedo fueron los más efectivos por la autonomía que tenían, por la fiabilidad, por lo rápidos que eran, y sobre todo eso, la cantidad de tiempo que podían estar volando. Y esos son los que salvaron a los aliados en gran medida en la Primera Guerra Mundial, porque desde que empezaron a operar, y lo dicen los libros, ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar ni un solo barco cuando veía que estaban protegidos por dirigibles, sobre todo los del sistema Torres Quevedo, aunque había otros menos eficientes que hacían tareas más cerca de la costa, pero lo que era meterse en alta mar eran los del sistema Torres Quevedo. Un dirigible del sistema Torres Quevedo, el North Sea 7, de estos de más de 10.000 metros cúbicos, pues en el North Sea estuvo navegando en el aire durante 4 días, 4 horas y varios minutos ininterrumpidamente, alternando 2 tripulaciones. Podían estar volando tranquilamente sin batir récord por 2 días y medio, los grandotes. Es decir, que cumplieron una función extraordinaria, no solo en el Atlántico, en el Canal de la Mancha, sino esos franceses que os he enseñado, con bases en Túnez y en Argelia, en Marsella, en Toulon, que tenían controlado todo el Mediterráneo. Es decir, que sí, la participación de los dirigibles del sistema Torres Quevedo fue muy, muy importante para la victoria de los aliados, porque anularon la amenaza de los submarinos. Anulada la amenaza de los submarinos, la flota alemana no podía competir con la combinación de lo que quedase de la flota francesa, la flota de la Royal Navy y lo que los americanos iban trayendo también. Entonces, claro, ya si estaban estrangulados marítimamente, pues los alemanes me refiero, pues en tierra antes o después caerían. Sí, aunque no se escriba lo suficiente sobre ello, la aportación de los dirigibles de Torres Quevedo fue capital. Muchas gracias, Isabel, por la pregunta. Pero en España es donde menos se les reconoció, vamos, como siempre. Que si en España es donde menos se les reconoció, claro, claro, pero durante las guerras que hubo en la prensa entre los, digamos, favorables o partidarios de Torres Quevedo y de los de Vives, pues son singulares. En las memorias de Vives, cuando ya lo cesan definitivamente en su puesto, pues dice, por fin han ganado mis enemigos. Claro, entre sus enemigos estaba Torres Quevedo. Bueno, esto lo digo, va a quedar grabado, no lo he dejado escrito todavía, pero encontré que después del año 23, cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado y forma el directorio militar, el equivalente a ministro de Fomento va a ser un general, que se va a llamar Pedro Vives Beach. ¿Y qué es lo primero que va a hacer Pedro Vives Beach? Ir contra Torres Quevedo, su centro de ensayos de aeronáutica, fiscalizarlo, etc. También ahí ganará Torres Quevedo. Y también se cepillarán o cesarán a Pedro Vives Beach ahí. Otra derrota del pobre. Bueno, entra en el año 24, yo creo, más o menos. El directorio, ya sabes, acaba en el 26, más o menos, y entra el directorio civil. Entonces, pues el 25, 24-25. De cabeza, como no lo he escrito todavía, no sé exactamente las fechas de todo esto lío, pero esos años. Yo no sé si lo habéis hablado. El que al final no se desarrollara el proyecto de línea Madrid-Buenos Aires por dirigible, ¿es por lo del Hindenburg o es porque ya estaba abandonado el tema de los dirigibles? Bueno, la idea inicial es que fuese una invención con patentes, proyectos españoles y con empresarios españoles. Y claro, pues los emprendedores españoles son como son. Claro, hay navieras y tenían, sí, el Marqués de Valdecilla, el Marqués de Comilla, en fin, todos estos, vale, sí tienen navieras, las Transatlánticas, las no sé qué, pero es que esto es muy novedoso. Los franceses no lo están haciendo. Los británicos van a poner en marcha todo su programa imperial para unir Inglaterra con Egipto y con la India, y por el otro lado con Canadá, el R-100 y el R-101. Van a gastarse una millonada. Las películas de Batman las ruedan en Cardington, al norte de Londres, en 2 mega hangares que estaban hechos para estos dirigibles, para el R-100 y para el R-101. Y tenían, pues eso, equipos privados y públicos, o sea, toda la financiación británica, toda la experiencia de tantísimos años acumulada, los años 20. Bueno, fracasan también y anulan todo el programa, porque se la pega el R-101 antes de llegar a París. Y mueren pues el ministro, bueno, un desastre tremendo, mueren más que con el Hindenburg del año 37, pero bueno, como no estaba el cine allí, las cámaras de cine para grabarlo, pues... Pero los americanos habían perdido en los años 30 también el Akron y el Macon, el más grave de todos, 76 muertos, pero eso no se sabe tampoco, porque no estaba el cine allí, se cayeron y se hundieron en el mar.
y los americanos eso lo han callado, pero el mayor desastre fue ese. El del Hindenburg es que, pues bueno, tenía la esvástica y es, claro, mira qué bien, la esvástica explota, pues fenomenal, ¿no? Y se utilizó además, pues propagandísticamente de manera exagerada, pero no fue el accidente, o lo que fuese, que siempre está la cosa de si fue un atentado, del más, que ocasionase más víctimas. El R-101, el Dixmude, o este otro, el Akron y el Macon, pues sobre todo el Macon, fueron 76. Es decir, esa línea era un absurdo. No tenía sentido que España se metiese en eso porque no teníamos ni industria, ni empresarios, estábamos peleados los civiles con los militares, es que no podía ser. Esto quería comentar, es un comentario, no una pregunta, que realmente el Hindenburg explosionó por culpa del hidrógeno, claro, pero en esa época ya tenían los americanos helio y los alemanes quisieron comprar helio. Sí. Lo que pasa es que los americanos se negaron a suministrarlo como material estratégico. Sí, los americanos empiezan a utilizar helio a finales de los años 20, cuando redescubren el sistema de Torres-Quevedo, ese sistema interior de autorrigidización, con dos patentes, una del año 27 y otra del año 30, donde hasta ese momento todos los dirigibles flexibles americanos tenían la suspensión por fuera, como los de Santos Dumont y demás. Pero este ingeniero que trabaja para Goodyear decide, no, vamos a meter la suspensión dentro. Simplifican el sistema de Torres-Quevedo, porque el sistema es más complejo el de Torres-Quevedo, porque han comprado dirigibles del sistema Torres-Quevedo que se han llevado al acabar la guerra a Estados Unidos, y en esas patentes de los años finales de los 20, pues siguiendo esas patentes, en el año 29 construyen el Pilgrim, que es el primero de este sistema, y siempre van a utilizar ya helio. Los alemanes construyen el Hindenburg, lo calculan para que vaya con helio, que tiene menos poder ascensional que el hidrógeno. Entonces, como no se lo dejan, pues lo tienen que llenar de hidrógeno. Claro, no lo llenan tanto porque está calculado para ir con helio y no necesitan tanta capacidad ascensional. Pero no se lo dejan, y sobre todo cuando le pintan las esvásticas al Graf Zeppelin y al Hindenburg, sobrevolando por encima de Nueva York. Es una imagen brutal, claro. Sí, dado lo mismo, eso se cae solo, pero bueno, la imagen del Titanic volando por encima de Nueva York, pues claro, eso era propagandísticamente para el régimen nazi, era tremendo, ¿no? Mucho duró, no se la pegó en el primer viaje, pasaron varios. Bueno, ¿os parece que vayamos cerrando ya? Pues un aplauso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ah, pues muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.